Ya. Entonces la idea es que analicemos respecto a lo que es el cierre transitivo. Pues vamos a tomar el mismo ejemplo y la idea es como explayar un poquito la explicación para que ustedes lo tengan de apoyo. Aquí nos están diciendo que tenemos un conjunto A, ¿ya? Que se indica con el elemento 1, 2, 3, 4 y la relación se compone en el fondo, acuérdense que del resultado de la cruz A de alguno de esos elementos. Visualmente, si nosotros visualizamos acá el grafo dirigido que representa esta relación, nos vamos a dar cuenta que no es transitiva, es decir, nos faltan algunos flechitas, por decirlo así, para que cumpla con esa propiedad. Por ejemplo, algunos de los elementos que nos faltan, si nosotros empezamos a analizar el grafo, nos vamos a dar cuenta que tenemos un camino que va de 1 a 3, tenemos que va 3, 2 y por lo tanto nos va a faltar agregar el 1, 2. Por otro lado tenemos 2, 1, tenemos 1, 3, nos va a faltar el 2, 3. ¿Ya? Tenemos el 2, 1, el 1, 4 y nos va a faltar un 2, 4. Tenemos, por ejemplo, el 3, 2, tenemos el 2, 1 y en consecuencia nos falta incluir un 3, 1. Ahora, si nosotros vemos este resultado, la relación sigue sin ser transitiva porque al agregar estos que están en rojo más los originales en negro, así todos nos van a faltar otros casos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, nosotros tenemos ahora el 3, 1, ¿cierto? 3, 1, el 1, 4 y en consecuencia tendríamos que agregar ahora, nuevamente para que siga un enlace que sea 3, 4. Y nos va a ir pasando que si empezamos a ver los que agregamos en azul con lo que agregamos en negro, puede que nos sigan faltando y así sucesivamente. Por lo tanto, solo visualmente poder agregar todos aquellos elementos que les faltan en relación para que sea transitiva se vuelve un poco complejo. Que es básicamente lo que nos está indicando acá la presentación. ¿De acuerdo? Que no es llegar y agregar porque cada vez que agregamos nuevos nos van a ir faltando. Entonces, lo que se nos propone es que analicemos un caso que sea un poquito más simple, que es el que aparece ahora. Esta relación, que se construye a partir del conjunto A, es un poco más sencilla, ¿cierto? Tiene como menos eh, elementos, ¿ya? Y también visualmente, o viendo, analizando esos elementos, sabemos que no es transitiva. Por lo tanto, tenemos que ver, bueno, cómo logramos o qué tenemos que agregar para que sea transitiva. Acuérdense que la gracia de los cierres es siempre incluir lo mínimo. Entonces, si tenemos que va de 1 a 2 y de 2 a 3, es evidente que tenemos que agregar el 1 a 3. Y tenemos de 2 a 3, de 3 a 4, también tenemos que agregar esto de acá. Ahora, si nosotros nos empezamos a fijar, el hecho de agregar estos elementos en rojo puede hacer necesario agregar nuevos enlaces que al principio no eran necesarios. En este caso en particular, si nosotros agregamos el 1, 3 y tenemos el 3, 4, va a ser necesario incluir también el 1, 4, que vendría a ser esto de acá. ¿Sí? Y en el fondo, si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo para poder lograr el cierre transitivo es que todo par de nodos en el cual exista un camino, es decir, del 1 yo puedo llegar hasta el 4, todos que, en los cuales existe un camino, tienen que quedar finalmente relacionados. ¿Ya? ¿Cómo se logra eso sin tener que hacer el dibujo siempre? Es recordando un poco algunas de las elementos que hemos visto anteriormente. Y aquí yo me voy a devolver a la definición que hicimos anteriormente, que eran las potencias de R. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos dicho que las potencias de R se entiende como la composición de R sobre sí misma, ¿ya? Siendo R1 la relación original, que es lo que aparece acá, y cualquier potencia es la composición sobre la composición y así sucesivamente. Nosotros hemos llegado a una conclusión, ¿ya? Que si todo resultado de la composición estaba ya contenido en la relación original, sabemos que es transitiva. Si nosotros tomamos este teorema, lo que podríamos decir que el resultado de la composición, si es que no está contenido, es decir, no es subconjunto del original, significa que contiene los elementos que me faltan para poder ser transitiva, ¿ya? Esto de acá lo tenemos que utilizar para poder entender lo que significa el cierre transitivo. Entonces, este punto es súper importante porque aquí nosotros sabíamos que si
el resultado de la composición estaba contenido, era subconjunto de la relación original, era transitiva para toda potencia de n. Eso también significa que este resultado de acá podría contener aquellos elementos que le faltan a la relación para poder ser transitiva. Volviendo acá al ejemplo que estamos trabajando, básicamente si nosotros vemos lo que agregamos en rojo, equivale al resultado de la siguiente operatoria. Si nosotros hacemos la composición de la relación sobre sí misma, se van a incluir o van a aparecer como resultado el 1, 3 y el 2, 4. ¿Sí? Ellos no formaban parte de la relación original, ¿ya? Si nosotros devolvemos al teorema que habíamos visto anteriormente, sabemos que como este conjunto no es subconjunto de la relación, no es transitiva. Si lo vemos desde la perspectiva del cierre, nos está diciendo qué elementos debiesen estar contenidos en la relación para hacer que ésta sea transitiva. Es decir, en otras palabras, estamos definiendo su cierre. Si seguimos viendo lo mismo en el caso de la segunda parte que le hicimos en verde, esto equivale básicamente a lo siguiente. Ya. Acuérdense que esa nota revela el orden que se hace la composición por si acaso. Y eso nos va a dar como resultado, que es el enlace en verde que agregamos, ¿ya? Nuevamente, la composición es la que nos va indicando aquellos elementos que podrían eventualmente faltar para que sea transitiva, ¿ya? Si ya están presentes, no hay ningún problema. Si es que no, sabemos que los tenemos que agregar para poder tener nuestro cierre. Que es lo mismo que nos dice en el fondo la presentación, ¿ya? Entendiendo que la composición nos empiezan a agregar, ¿ya?, todos los elementos que faltan, ¿ya?, que faltan para que sea transitiva, que es la misma conclusión que se llega aquí, en la siguiente. ¿De acuerdo? A partir de eso se hace la siguiente observación. En este caso, como yo tenía 4 elementos, sabemos que el largo máximo que puede haber entre distintos elementos, es decir, uno que pase por todos, va a ser de largo 3. Eso significa que solamente la composición R3 es la necesaria, porque no van a haber caminos que sean de largo 4 o de largo 5, es decir, la cantidad de elementos, que es lo que aparece acá, ¿ya?, que son estos 4 que están acá, me dicen que yo puedo tener a lo más un camino de largo 3, ¿ya? Ojo, que sea sin ciclos. Por lo tanto, no es necesario hacer las composiciones de R4 a R5, que es muy parecido a un ejercicio que nosotros hicimos, donde nos dimos cuenta que si seguíamos haciendo la composición, nos iban a empezar a dar, por ejemplo, conjuntos vacíos, ¿ya? Que es algo que nosotros tenemos que tener ojo, porque en el fondo no podemos seguir haciendo la operatoria infinitamente. O sea, la cantidad de elementos del conjunto A en el fondo limita la cantidad de composiciones que hay que realizar para ver si la relación es transitiva o no. Para efectos prácticos, cuando ustedes revisen algún certamen, también se van a dar cuenta que muchas veces el resultado se empieza a repetir. Cuando ya se empieza a repetir, ¿ya?, el producto booleano de las matrices siempre da el mismo resultado, tampoco se hace necesario seguir. En la práctica, eso se va a traducir, o la operatoria permite decir que si tenemos dos elementos A y B que están relacionados por medio de un camino, tiene que haber un enlace A a B para que la relación sea transitiva, ¿ya? Por eso decir, siempre que existe un camino, es decir, una forma que yo pueda recorrer desde uno hacia el otro, tiene que existir un enlace que los relacione, ¿ya?, para poder tener ese cierre transitivo, que a nosotros es lo que nos interesa. Y que esta misma observación es la que se formaliza en este punto cuando nos habla de la existencia de los caminos. En el fondo son los arcos que permiten unir, que permiten ir de un elemento A a un elemento B, ¿ya? Y lo que nos está diciendo es que si existe un camino en alguna composición, si existe un camino entre A y B, de largo n en este caso, en la composición n sobre la misma relación, ese A y B tienen que terminar relacionados, tienen que terminar encontrándose, por decirlo de cierta forma. ¿Qué es lo que nos indican acá? Que hay que agregar, dice ahí, un arco entre cada par de nodos conectados por algún camino. Eso se va a formalizar en la siguiente expresión. Dice así:
se va a crear este elemento que aparece acá, que es ese R asterisco, que dice que son todos los pares AB tales que hay un camino en R de largo al menos 1 entre A y B, es decir, es el resultado de la unión, que es lo que aparece acá abajo, ¿ya? De todas las potencias que nosotros fuimos calculando, ¿ya? Incluye la relación original, ¿ya? Aquellos que están unidos por dos saltos, ¿ya? Hasta los que están unidos por n saltos. ¿Mm? Siendo, ojo importante acá, la cantidad de elementos sobre el cual se construyó la relación. Formalmente se dibuja así, aunque ojo con eso de que dice infinito, porque acuérdense que vimos que estamos limitados por la cantidad de elementos. Y es eso en el fondo lo que se conoce como el cierre transitivo, que en la práctica nosotros vimos que la representación de matrices, la composición se logra con el producto booleano, que fue lo que vimos al principio de la última clase, que fuimos viendo un ejemplo un poco más detallado. ¿De acuerdo? Entonces el cierre transitivo, que es finalmente, es la unión de las n composiciones que se hacen sobre la misma relación. Para efectos prácticos, el producto booleano que podrían haciendo respecto a las matrices. Finalmente aquí se indica un ejemplo más que nada como conceptual, diciendo que si tenemos una relación de A a B de todas las personas que se conocen, eventualmente esa composición va a ir relacionando todas aquellas que estén separados por algún grado. Por ejemplo, primero los que tengan un conocido en común, después los que tengan dos conocidos entre medio y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso viene a decir como la representación de lo que vendría a ser el cierre transitivo. Eso.